Claro. Alejandro Hernández está, insisto, al lado de Isaac Fouto. Hola Alejandro, muy buenas. Hola, buenas noches. Bienvenido al partidazo. Muchísimas gracias. No estáis acostumbrados a entrevistas. ¿Cómo afrontas una entrevista en la radio? ¿Te incomoda, sinceramente? ¿Te incomoda un poco? No, sinceramente no, y especialmente en esta, porque después de 9 meses de silencio desde el 15 de febrero que saltó todo este tema, especialmente apetece hablar, porque cuando no tienes nada que esconder, lo que apetece es afrontarlo y hablar con naturalidad sobre todos estos meses que han pasado y sobre todo lo que ustedes quieran preguntarme. Estoy encantadísimo de estar aquí, además un programa, no lo digo para hacer la pelota, porque si me tienen que dar caña lo harán, pero un programa que escucho cada noche. Gracias. Hasta hoy, no sé mañana, pero seguro. La frase que más te gusta que dice Juanma es la de una gran noche de radio. Claro, es que es esa. Te lo dije antes. La hora más influyente, ¿no? La hora más influyente, estoy en la hora más influyente de la radio. Sí, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española y ahí vamos. A ver, Alejandro, me hablas de esa fecha que es la fecha en la que se destapa el caso Negreira. Correcto, el 15 de febrero, si no recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal, 15 de febrero. ¿Os cambió la vida a todos esa fecha? Completamente. Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Tanto es así que recuerdo perfectamente la fecha. Y la verdad que en un primer momento, cuando saltó la noticia y nos enteramos, honestamente yo lo primero que pensé que era una, como dice Isaac, una fake news. Y a medida que iban pasando las horas, iban saliendo informaciones y se iba contrastando que no era una fake news, empiezas a pensar, bueno, estará manipulado, estará sacado fuera de contexto, hasta que te das cuenta que no, que es una realidad. Es como al que le es infiel, ¿no? Que dice, vamos a ver, esto ha pasado, primero tengo que verlo con mis ojos, y cuando ya te das cuenta que es la realidad, a partir de ahí es digerirlo, aceptarlo, empezar a aceptar que eso ha ocurrido, que ha habido alguien que era miembro de tu organización que a la vez tenía un acuerdo, digamos, económico con un club, que eso ya, independientemente de que sea legal o no, ahí entrarán los jueces a dictaminarlo, un acuerdo económico entre alguien que forma parte del colectivo arbitral y un club está completamente fuera de lugar y es un conflicto de intereses horroroso, que daña muchísimo la imagen de nuestro colectivo, independientemente de que sea lícito, no hablo de que no lo sea, y evidentemente tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir el colectivo arbitral español hasta el día 15 de febrero. Teníamos que aceptar que dijéramos que somos muy malos. Si hay gente que lo piensa, tenemos que aceptarlo, y así lo aceptamos. Pero presumíamos, yo recuerdo ir a los colegios con los niños y presumir única y exclusivamente de que como colectivo éramos un colectivo independiente, un colectivo objetivo, limpio, sin ningún caso de ningún tipo en la historia. Sigo presumiendo de colectivo porque pongo la mano en el fuego por todos los compañeros, pero evidentemente ya no podemos presumir cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando, insisto, ya se verá si lícita o ilícitamente, no seré yo el encargado de decirlo, con un club y teniendo unos intereses económicos con este club. Me parece impecable la exposición que has hecho sobre el caso. Lo que pasa es que, claro, luego escuchas al Barça defender que eso no tiene nada de raro y dices tú, joder, pues hay una parte que sigue pensando que esto era lo más normal del mundo. Yo te voy a ser muy sincero. Quiero decir, ¿el Barça no se hace daño con esa declaración? Cuando el Barça considera eso normal en parte y no admitir que esto ha sido un error mayúsculo o una irregularidad mayúscula, ¿no os está haciendo daño también a vosotros? Yo lo único que te puedo decir es que si lo ves desde fuera, o sea, nosotros que estamos dentro del colectivo y que hemos vivido el día a día del comité, tenemos la conciencia súper tranquila y judicialmente este tema nos preocupa cero, nos preocupa mediáticamente, socialmente y el daño que se nos está haciendo. Pero jurídicamente nos preocupa cero porque no va a pasar nada, porque estamos súper tranquilos, porque los primeros nos hemos enterado, tú, Juanma, te enteraste de esto antes que yo, para que te hagas una idea. Mucha gente en España se enteró de toda esta historia antes de lo que me enteré yo, por ponerte un ejemplo. Tú coincidiste con Negreira en la federación. Claro. Sí, yo subí a Segunda División B en 2004, a Segunda División en 2007 y a Primera División en 2012. ¿Y tu contacto con Negreira cuál era?
Pues es el que se ha venido explicando y es absolutamente cierto. Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional, tanto a la segunda división como a la primera división, a final de temporada, para decir si estabas descendido o ascendido. Ese era el contacto real que tenías tú si conseguías tu objetivo de subir o si eras descendido. Y a partir de ahí coincidías con él 4 veces al año. Una en verano, en Santander, en nuestra concentración de Santander, otra en las pruebas físicas de noviembre, que son las que estamos ahora, otra en las de febrero y otra en las de marzo-abril, porque antiguamente se hacían 4 convocatorias. Y en una de ellas, en las de febrero, te reunías con él y los otros 2 vicepresidentes, y en esa pequeña reunión de no más de 1 minuto te decían qué grupo de la clasificación ibas. Si estabas bien clasificado, estabas en el 1, era buena señal. Si estabas en el 2, estabas en media tabla. Y si estabas en el 3, es que apretaras, que corría en riesgo tu categoría. Te entregaban un papel en el que ponían el grupo, te hacían firmar ese papel como que lo habías recibido, te llevabas tu papel, tu copia del papel, y esa era toda la relación que teníamos con él. ¿Había la sospecha de que el que pitara a favor del Barça o bien para el Barça iba a estar mejor considerado dentro del colectivo? Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo antes de subir a primera división le arbitré 7 veces al filial, perdió 5. De 7 veces perdió 5. Cuando me dan la escarapela internacional, yo no le había arbitrado al Barcelona. Y el primer partido que le arbitro yo al Barcelona le había arbitrado en Copa con un segunda B, ganaron 5-0, pero cuando me dan la escarapela es justo después cuando yo le arbitro por primera vez en Liga al Barcelona. Y perdió 1-0 en Valladolid. El siguiente partido que yo le arbitro al Barcelona es en Málaga y empata. De los 5 primeros partidos que yo le pito al Barcelona, solo gana 2 de los primeros 5 al Barça del año 2012, 13, 14, bueno, del 14. O sea, el mejor Barça. El mejor Barça y el mejor Madrid, que recuerdo presumir yo, mis primeros años en primera división, decir que el 11 ideal de la FIFA, los 11 jugadores jugaban en España, que eran Falcao, 5 jugadores del Barça y 5 del Madrid. Eran apisonadoras. Pues de 5 primeros partidos de Liga ganan solo 2. Y por contra, de los 12 primeros partidos que arbitro al Real Madrid, ganan 10. De los 12 primeros ganan 10. Si el objetivo era favorecer al Barcelona y por tanto perjudicar a otros equipos, mis estadísticas no cuadran. Y esa es la pura realidad. Nunca nadie jamás te dijo o deslizó que había que tomar determinadas decisiones para favorecer al Barcelona. Jamás. Jamás, jamás. De hecho, en la entrevista en la rueda de prensa que nos hicieron cuando pité la final de Copa en el 2022... Si hubiera sido, ¿tú crees que si esto hubiera pasado me lo dirías? Lo hubiera denunciado. O sea, es que te habrías enterado en el momento en que hubieran venido a decirnos cualquier cosa. Somos un colectivo que en ese sentido, de verdad, yo sé que cuesta creer y yo me pongo en la situación en la opinión de la gente, me pongo desde fuera y digo, vamos a ver, yo que no, y antes quería ir por aquí y te pido que me dejes terminar en ese sentido, porque yo entiendo que el que esté fuera y diga, vale, hay un club que le ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años, durante todo este tiempo, y llega el 2018, deja de pagarle cuando se deja de ser presidente. Yo entiendo que desde fuera suena fatal, y esa es la pura realidad. Y es muy difícil de explicar desde dentro, que nosotros, insisto, me enteré de este tema después que tú, Juanma, es muy difícil de explicar al de fuera que no lo ha vivido, que cómo es posible que esto haya ocurrido. Evidentemente hay 2 partes que lo tienen que explicar. Desgraciadamente no podemos explicarlo nosotros, porque nosotros ni hemos pagado ni hemos cobrado. Lo tienen que pagar el que haya pagado y el que haya cobrado. Si es un negocio ilícito, que paguen por ello. Si es un acuerdo económico lícito, hay un conflicto de intereses que era evitable 100%, sin duda alguna, y que lo único que ha hecho es reventarnos al colectivo y a algunos, especialmente a nivel personal también. ¿Con el hijo de Negreira llegaste a tener alguna relación? ¿Fue coach tuyo? No, el hijo de Negreira fue colaborador de la casa. Sí. Cuando llegó a la casa había sido campeón de Europa con la selección española. Hay 2008. Que poner todo en contexto. Hay que poner todo en contexto. Te llega un coach que viene de ser campeón de Europa con la selección española en un momento en el que el coaching empieza a empezar con fuerza. Ahora estamos con el tema de la salud mental. Y llega al comité alguien que aporta algo diferente, que además es clave en el colectivo arbitral, que es el aspecto psicológico.
no hay que condenar a aquellos que hayan trabajado con Javier Enríquez porque hayan decidido trabajar con él una parcela que es tan importante en nuestro trabajo. Yo no trabajé con él, él tenía una propuesta de trabajo, es cierto que él hacía análisis de nuestros partidos y te ofrecía la posibilidad de trabajar con él, y yo no lo hice. No, simplemente era para saber si él era un poco el canalizador de las sospechas que se habla del trato al Barcelona. Es decir, si él era un poco eso, el que algunos árbitros les llevaba al Camp Nou o les decía, pues mira, pues sería bueno esto, lo otro. No. No. Yo he coincidido con él y no te lo voy a negar ni a esconder. Nosotros, mira, vamos a arbitrar los que vienen a Las Palmas. Hay compañeros que los buscan, los recogen, los llevan al hotel, al campo. En Mallorca pasa igual, en Sevilla, en Valencia, en todas las ciudades. A ti te acompaña alguien que forma parte del colectivo arbitral y tú no tienes la más mínima idea de lo que pueda estar haciendo esa persona en su vida privada. Y evidentemente, si ellos tenían un contrato, insisto, aunque fuese lícito con el club, evidentemente no lo podían contar porque iba absolutamente en contra del comité y en contra de los árbitros. Y por lo tanto, esa relación que existía entre club y los Negreira jamás la conocimos. Nos hemos dado cuenta a partir del 15 de febrero. Ojalá lo hubiéramos subido de antemano para denunciarlo y sobre todo para que una vez tú trabajas, porque nosotros sabíamos que el hijo de Negreira trabajaba con muchos jugadores. Y eso sí lo sabíamos. No sabíamos con quién, pero lo que no teníamos ni idea es que trabajara con un club en concreto. Una vez trabajas con un club en concreto, tu vínculo con el arbitraje tiene que ser cero. Y he puesto mucho el ejemplo últimamente. Yo tengo sobrinas, tengo sobrinos, hijas. Si a mí me viene mi hija, mi sobrina, mi sobrino y me dice, Alejandro, que me contrata el Rayo Vallecano y me paga 100 euros a la semana por ir a limpiarle las botas una vez a la semana a los jugadores, yo le diría, ni se te ocurra. Son 100 euros solo a la semana, perfecto, pero yo le arbitro al Rayo Vallecano. Y hay un conflicto de intereses porque tu tío, tu padre, tu hermano va a ir a arbitrar al equipo que te está pagando. Evidentemente eso es un daño horrible, un daño irreparable, insisto en ello, pero que al final éramos desconocedores de ese vínculo que existía entre el club y Javier Enríquez y su padre. Alejandro, entro de lleno, eres uno de los árbitros más criticados por la, digamos, la prensa más dura del Real Madrid. Eres uno de los árbitros que protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Has visto alguno de los que te han dedicado? Sí, he visto alguno, por supuesto. Al final te llega. Uno vive al margen, pero al final te acaba llegando. ¿Qué sientes cuando ves esos vídeos que forman parte del canal oficial, de la televisión oficial de un club como el Madrid? Yo, honestamente, llevo 30 años arbitrando y todos los que estamos en primera división tenemos una dilatada experiencia, muchos años aguantando carretas y carretones, y lo que diga un vídeo de este tipo, honestamente, no nos afecta. Esa es la realidad. Creo que no es el escenario perfecto para arbitrar un partido de fútbol, y ya no por nosotros, sino por la crispación que se genera, y no hablo solo del Real Madrid. Hablo de todos estos titulares, todos estos medios, todos estos community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos o de la mayoría y generan un caldo de cultivo que es súper negativo, ya no para nosotros que vamos con seguridad al campo, sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana. Y eso de decir que no, esto no afecta en el fútbol base, créanme que sí afecta, porque al final están poniendo a la imagen del árbitro como alguien, como un enemigo. Y eso es súper negativo ya no para nosotros, que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas. De mí se han dicho barbaridades antes del 15 de febrero, barbaridades, y me han resbalado siempre, porque sé que va en parte dentro de mi profesión. Todo lo que ha pasado a partir del 15 de febrero, eso sí que no está incluido dentro de mi profesión. Cuando te toca un partido del Real Madrid, ¿te angustia esa noticia? ¿Sabes que te viene una semana dura? ¿Cómo afrontas cada vez que te toca pitar al Real Madrid? Con la misma naturalidad, y te lo digo honestamente, que con el resto, deseando que el partido salga lo mejor posible, deseando que salga limpio, que no hayan jugadas grises, como dice Isaac y como decimos en términos futbolísticos, porque al final las jugadas grises son las que al final, hagas lo que hagas, estás vendido, y que salga lo más limpio posible. Y en algún momento, en alguna conversación con jugadores en el descanso, si yo lo único que quiero es que salga bien. ¿Notas crispación de los jugadores del Real Madrid o de su entrenador hacia ti?
Para nada, y eso es algo que me gusta enfatizar porque el caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que la relación directa con los jugadores. La relación con los jugadores es una sensación de respeto mutuo, más allá de que haya momentos en los que haya tensión, en los que ellos protesten, en los que yo me tenga que poner como árbitro en mi lugar, intentar mantener el orden dentro de un partido, y que puede que en algunos momentos, debido a lo que se ha intoxicado mi nombre y apellido, puede haber momentos en que el futbolista me vea con unos ojos diferentes con los que vea a otro árbitro, porque al final somos todos humanos y es normal. Y es normal, porque se ha intoxicado tanto mi figura, que al final es normal que en un momento determinado el jugador en un momento de tensión me vea y no me vea con los ojos que ven a otro árbitro. Pero la sensación de respeto mutuo es permanente, sinceramente, con momentos de tensión como los hay, con momentos de dificultades como los hay, pero con todos los equipos. Pero de verdad que en el cara a cara, en el tú a tú, yo no tengo ninguna sola mala palabra para hacia los jugadores. Pero luego ni he sentido eso. Pero luego Vinicius y Rodrigo dicen que les pitan distinto en Europa a como les pitáis vosotros aquí. Eso al final es una pregunta complicada. Yo el otro día, mira, te pongo un ejemplo. Yo el otro día arbitré, soy el árbitro probablemente más tarjetero de primera división, y el otro día arbitré. Tienes una expulsión cada 3 partidos, 6 Vale. amarillas por partido. Correcto. El otro día arbitré un Borussia Dortmund Newcastle y saqué una amarilla. O sea, me estás diciendo que los jugadores en Europa se portan mejor que en España. No, que quizás el contexto al final es muy importante. Es que el contexto es muy importante, son competiciones cortas, los jugadores saben que no pueden estar perdiendo el tiempo en pensar en quién les arbitra o quién no les arbitra, no hay prejuicios y los partidos salen, es fútbol puro y duro. Yo creo no, o sea, pongo la mano en el fuego, que los 20 compañeros que estamos en Primera División en España salimos al campo con la única intención de velar por las reglas de juego, proteger a los jugadores que reciben entradas duras, intentar frenarlo, intentar manejar el partido lo mejor posible e intentar acertar en todas las jugadas. Vistan de blanco, de azulgrana, de amarillo, de azul, de rojo y blanco. Es nuestra única intención, pero también es cierto lo que decía antes, si durante la semana estamos intoxicando y creando a un enemigo y convirtiendo a gente en demonios, se habla mucho de humanizar la figura del árbitro. Joder, qué difícil es humanizarla cuando estamos deshumanizándola permanentemente. ¿No deberíais hablar más? ¿No deberíais hablar más? Hombre, yo he llegado a un punto, mi opinión ahora mismo es muy subjetiva y no es imparcial, porque yo llevo 9 meses súper quemado, no te lo voy a negar. Súper quemado a nivel personal, con muchas ganas de hablar. Y yo ahora mismo me pones un micrófono en cada esquina y estoy 1 hora hablando. Y hablaría, pero al final pienso en lo que yo pensaba antes del 15 de febrero y lo que estoy diciendo ahora lo digo porque desde el punto de vista personal yo necesito esto. Pero desde el punto de vista profesional, lo que yo he pensado siempre antes del 15 de febrero es que nosotros no tenemos por qué ser los protagonistas de esta historia. Si nosotros no queremos serlo, yo entiendo que hay una demanda social, que quieren que hablemos, que participemos, que demos, y probablemente acabará siendo así, porque igual que se presionó en su momento mediáticamente y socialmente porque existiera el VAR y el VAR acabó llegando, probablemente acabaremos con un micro más a menudo de lo que, cosa que no me disgusta, porque al final naturalidad, transparencia, no pasa absolutamente nada, pero también los protagonistas de todo esto no somos nosotros, deben ser los futbolistas, los entrenadores, los partidos, el fútbol en sí. Que nosotros seamos los protagonistas y el centro de todo no es positivo a mi juicio. Estábamos hablando antes de la autocrítica. ¿Tú te atreverías a decirme cuál es el error de esta misma temporada que has cometido que más te retumba en la cabeza? Bueno, al final uno cuando piensa en errores piensa en intervenciones de VAR a día de hoy, porque al final cuando te equivocas y hay jugadas grises el VAR no puede intervenir porque es una jugada, y yo este año he tenido una intervención en España, entonces me viene la intervención que he sufrido este año, que fue en el Celta Sevilla, y sí, que cometo un error en la acción. Mi compañero me llama, lo rectifico y ya está. Y honestamente pienso que si ese gol, ese penalti que yo pito, lo cual demuestra que no hay nada en contra de ningún equipo, porque yo he pitado un penalti a favor de un equipo y mi compañero detecta que yo me he equivocado, yo analizo la jugada detenidamente y veo que me he equivocado, honestamente pienso... ¿Tú crees que esa era... Perdona, Alejandro, sí, perdona. ¿Tú crees que esa era una jugada clara para ir al VAR?
Es una jugada compleja. Te mete en un problema ahí el VAR. Complicada. No, al final el VAR está para solucionar. Y yo creo que al final se tomó la decisión más correcta. Y eso es lo importante. Se dejó de pitar un penalti que una vez analizado no es penalti. Por lo tanto, vamos si intervenimos e intervenimos bien, es que no debería haber intervenido porque no es jugada de VAR. Pero coño, hemos intervenido bien, hemos solucionado un problema, hemos quitado un penalti que no era penalti. Pues ya está. Lo que pasa es que es el partido que es y el equipo que ahora mismo está pasando por un momento en cuanto a decisiones arbitrales en las que ellos no están cómodos, pero este penalti se pita en cualquier otro de los 9 partidos de esa jornada en España y se cancela como lo hice yo a posteriori, no hubiera dado ruido ninguno. Estoy absolutamente convencido. El contexto es el que es. Nosotros entendemos. Yo después del partido hablé en concreto con un jugador del Celta en mi vestuario y la predisposición fue súper correcta. Le expliqué los argumentos. Él me explicó el sentimiento de su equipo. Yo les dije que lo entendíamos y además le dije, yo vine hoy aquí a Vigo, al Celta Sevilla, como si pitara un clásico, como si pitara un derbi sevillano, un derbi vasco, un derbi catalán, un derbi valenciano. O sea, venía hoy aquí con la sensación de que teníamos un partido muy importante porque sabemos por lo que están pasando, no somos ajenos a nada. Entonces al final lo que intentamos hacer lo mejor posible y yo creo que al final se actuó correctamente, se anuló un penalti que no era penalti. Fouto, ¿tienes alguna pregunta para Alejandro Hernández Hernández? Sí, bueno, hay un tema muy espinoso, Juanma, que es un digital, es el digital El Debate, que habló de una supuesta investigación de la Guardia Civil del incremento patrimonial de 4 árbitros, bueno, 3 en activo, porque uno es Clos Gómez, que es el jefe del VAR, que es miembro del Comité Técnico de Árbitros. Los otros 3, si no me equivoco, eran Jaime Latre, Sánchez Martínez y Alejandro Hernández Hernández. Entonces yo quisiera saber, porque a mí este tema, Juanma, me parece un tema muy delicado, porque ya no solo por la noticia, sino por toda esa información que se publica y porque además se publicaron las casas, los hogares donde viven estas 4 personas con sus familias. O sea, los sitios donde vive se publicaron en este digital. Entonces, yo quiero, Alejandro, que me cuentes cómo has vivido ese momento, si es cierta esa Se publicaron porque les acusaron de haber pagado, digamos, a tocateja unas casas caras, ¿no? Esa era la sospecha que dejaban entrever. Sí, al final es contar medias verdades, que al final es peor que contar una mentira, porque cuando tú cuentas una media verdad a conciencia, lo haces con intención de hacer daño. Entonces, hay que puntualizar varias cuestiones y en esto sí te voy a robar unos minutos porque sí es un tema súper delicado y a mí me gustaría dejarlo súper claro. En primer lugar, la gente tiene que tener claro lo que es pagar al contado. Pagar al contado no es aparecer en notaría para firmar una compraventa con bolsas llenas de dinero en efectivo. A partir de ciertas cantidades, de una cantidad muy baja, no sé cuánto es exactamente, si tú tienes que comprar algo y vas a notaría, tienes que hacerlo a través de transferencia bancaria. Eso es importantísimo, porque la transferencia bancaria es tan sencillo como ver qué sale de tu cuenta y qué dinero ha entrado en tu cuenta. Y cuando en tu cuenta no hay ingresos en efectivo, sino que hay ingresos relacionados con tu actividad como profesional, no tienes nada que esconder. Son 12 años en primera división, 5 años en segunda división y lo que me he comprado, lo he comprado con el dinero que he ganado lícitamente en mi profesión como árbitro. Hay que decir que en primer lugar hay una propiedad que todavía estoy buscando, que por lo visto dice el informe que yo tengo una casa en Las Palmas de Gran Canaria y me gustaría saber dónde, porque lo desconocía y me encantaría disfrutarla a ser posible. Por lo tanto ya empezamos mal con el informe. En segundo lugar, se inflan los metros. Estoy intentando encontrar los 60-70 metros cuadrados que me faltan en mi casa, en la que le he preguntado al vecino si hay alguna puerta secreta, que tiene una casa como la mía, alguna puerta secreta que te lleve a 70 metros cuadrados de casa que yo no tengo. Mienten o ocultan, porque además eso lo pone en la nota simple, que esa casa en la que resido tiene una hipoteca y te hablan solo de casas compradas al contado, que es cierto que hay 2 viviendas compradas al contado. Una en Arrecife, y te voy a decir las cantidades, Juanma, porque es que no tengo nada que esconder. Una en Arrecife, que costó 89.000 euros en un barrio humilde de Arrecife, como inversión, una buena oportunidad, 89.000 euros, y la compré. Y otra, 2 años después, 230.000 euros en otro municipio de Lanzarote. Todas pagadas con transferencia. Y te diré más, no sé si son todos los bancos o solo es el mío, pero cuando he hecho esas compras al contado, tú vas a notaría con el vendedor,
solicitas la transferencia a tu banco y tu banco te tiene 3-4 horas esperando, porque esa petición de transferencia tiene que pasar por el Banco de España para que ellos la autoricen cuando han comprobado que no hay blanqueo de capitales. O sea, para que te hagas una idea. Por lo tanto, más fiscalizadas que esas operaciones no hay ninguna. A mí me está dando vergüenza, sinceramente, tener que hablar de lo que tengo, dejo de tener y cuánto me ha costado. Jamás, esto no lo sabían ni mis hermanos, no lo sabían sino mi padre, mi madre y mi mujer, no lo sabía nadie. Pero claro, cuando ya traspasas esa línea roja de poner a una persona... ¿Quién la traspasa, Alejandro? Perdona, porque esto lo publica El Debate, pero ¿quién se lo da al Debate para que lo publique? Nosotros sabemos, mira, la ventaja, ¿sabes? Si tú vas al registro de la propiedad, puedes pedir mis bienes, pero yo como implicado puedo pedir, no como implicado, como afectado, puedo pedir que me digan quién ha preguntado sobre mis bienes. Y es maravilloso, porque te dan un certificado del registro de la propiedad en el que te dice quién ha preguntado. ¿Quién fue? Y lo sabemos. Y me vas a permitir que no te lo diga. ¿Era periodista? ¿Era periodista? Me vas a permitir, Juanma. Pero solo dime una cosa, ¿era periodista? Juanma, de verdad, permíteme que por una cuestión judicial eso me lo mantenga. Te he sido súper sincero, te he dicho lo que me ha costado, cómo lo he comprado, que está hipotecado y que no. Pero eso me lo vas a permitir, que lo mantenga en el secreto, porque es una cuestión jurídica. Evidentemente esto no puede quedar así, porque han dañado a familias. Hay gente que ahora dormía sin la llave echada y ahora algunos tenemos que dormir con la llave echada. Porque si el primer paso es decir dónde vivimos, ¿cuál es el siguiente, Juanma? Dímelo. Los oyentes quieren hacerle dos preguntas directas a Hernández. Mira, una de un madridista y una de un culé. Un madridista te dice, Alejandro, que cómo pudiste anular aquel gol de Bale en el Camp Nou simplemente por saltar más y por ser más alto que Jordi Alba. Vale, la verdad es que se suele decir normalmente, no se habla de jugadas. Mira, sinceramente yo ya... No, pero ya han prescrito. Estas ya son de jugadas de estadio vintage. No, pero es que de verdad, es que ya llega un momento que como no se puede, o sea, no se puede hablar peor de uno, pues ya que digan lo que quieran, ¿no? Es una acción en la que yo veo frontal, yo veo un salto y yo veo el brazo erróneamente, perito mal la acción, y veo un brazo golpeando en la cara de Jordi Alba. Y eso es lo que veo yo. Y ese tipo de acciones en las que hay un salto del delantero con el defensa, normalmente como árbitro, siempre se perciben como más infracción de lo que realmente fue. Yo en el campo lo tuve clarísimo. Tuve la sensación, la certeza, porque era una imagen frontal y una foto. Pero después la ves en dinámica y el contacto es muy leve, es un contacto que se produce, pero se produce y desaparece. Bien pitado. Y por lo tanto no es bien infracción. Pitado. No, Mira, estuvo muy mal pitado. A David le gusta. Estuvo muy mal pitado y es una época en la que no existía VAR y probablemente si hubiera existido VAR me hubieran llamado para cancelarlo. Y evidentemente me equivoqué y es la realidad. Y creo que lo reconocí en 2017, me hicieron entrevistas cuando iba a pitar mi segundo clásico, me hablaron de esto y dije, mira, hubo errores porque siempre los hay. Intentaremos que en este segundo clásico no los haya. A ver, ¿sí, no? Pregunta de un barcelonista. Pues mira, este aficionado te pregunta si el gol fantasma no concedido a Luis Suárez en el Villamarín lo consideras uno de los errores más graves de tu carrera. Hombre, en términos de centímetros, evidentemente, pero una vez lo contextualizas y tú piensas, estoy en la frontal del área, tengo dos jugadores, ya esta jugada la expliqué, tengo 2-3 jugadores delante, un jugador que está bajo palo saca la pelota, yo desde mi posición y reto a cualquiera que vaya a un campo de fútbol, se ponga en la frontal del área y vea si la pelota entra o no por el aire, no rozando el suelo. Evidentemente es un error que una vez visto en televisión es un error clamoroso y era en la época de Negreira, también hay que aportarlo. Y en una misma acción, en ese centro al área hay un posible penalti a Neymar, es decir, habían dos posibilidades de tomar una decisión a favor del FC Barcelona, un gol y un posible penalti, en plena época Negreira, y no se pitó ninguna de las dos. Entonces, si estábamos tan predispuestos, ¿qué pasó ahí? Y es más, te insisto más, me voy 2 semanas antes de ese partido. 2 semanas antes de ese partido hicimos un Sevilla-Real Madrid. Sevilla-Real Madrid. El partido terminó 1-2. Ganó el Sevilla con remontada final. El primer gol del Madrid es un gol de Carvajal, un penalti que pito yo a favor del Real Madrid. Con 0-0, penalti a favor del Real Madrid. Y se pone 0-1. Y te diré más sobre esa jugada. Y salió en el programa, creo que fue de los Manolos en aquella época. Seguro. En ese penalti que pito,
a favor del Madrid, hay un momento que mi asistente me dice nada, 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 y yo pito penalti. Porque hay momentos en la comunicación árbitro-asistente que ellos desde su posición ven una cosa, yo veo otra y decido pitar penalti. Es decir, en la supuesta época de Negreira, yo me voy al Sánchez Pizjuán, pito un penalti a favor del Real Madrid cuando mi asistente dice que no y acierto, porque él lo ve desde otra perspectiva, y 2 semanas después volvemos a la misma ciudad, tenemos un partido complicado y hay una acción en la que se pueden tomar 2 decisiones a favor de un club y no se toman porque no se han visto, sin más, sin nada raro, y todo esto en plena época Negreira. O sea, todos los argumentos al final se van cayendo uno detrás de otro, porque al final es querer ver solo los errores en contra de o a favor de y no ver el contexto o verlo todo en un global, ¿no? Voy a cerrar con una pregunta. ¿Crees que esta situación de enfrentamiento que tiene el Real Madrid contigo te condena para poder pitar un clásico? Yo no, es decir, yo honestamente, para mí el Real Madrid es lo que yo me encuentro cuando arbitro al Real Madrid. Es decir, su staff técnico, sus jugadores. Yo me he cruzado en el túnel de vestuario la última vez que estuve en el Bernabéu con su presidente. Me saludó muy cordialmente con una sonrisa y yo le saludé cordialmente con una sonrisa y nos saludamos. Y la relación que yo tengo con ellos, no, en vivo, en directo, no tengo la sensación de que haya nada. Sí, pero tú sabes la que se lía, nadie. tú sabes la que se lía cada vez que pitas al Madrid. ¿Sabes la que se liaría si, por ejemplo, el Real Madrid-Barça de la segunda vuelta se lo dieran a Hernández Hernández? Y la pregunta es muy directa. ¿Crees que en esta situación es imposible que a ti te den un Real Madrid Fútbol Club Barcelona? No, no es imposible y de hecho te garantizo que trabajo cada semana porque me encantaría volver a vivir un clásico. ¿Te gustaría pitar el de la segunda vuelta? Por supuesto, no te quepa la menor duda. Somos árbitros de fútbol, somos deportistas. Sois gladiadores. ¿Qué partido? Somos gladiadores, sí, algunos con más heridas que otros. Sí, sí. Esa es la realidad. Pero ¿a quién no le gusta saltar al verde en un clásico? Si lo ves en tu casa y te emociona. Claro que quiero y voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Esa es la realidad. Hacemos una ronda rapidísima. Tienen que ser preguntas muy rápidas y respuestas muy rápidas. Muy rápido. A ver, Elías, pregunta rápida y respuesta rápida. ¿Te gustaría, Alejandro, ¿te gustaría que no se conociesen las designaciones arbitrales antes de los partidos? Para no crear ese contexto. La verdad es que tampoco hay nada que esconder. Por lo tanto, que se publiquen. Es que no pasa nada. Es una cuestión de actitud, de cultura deportiva. De decir, bueno, pues da igual quien nos arbitre. Vale, Gonzalo. ¿Te gustaría poder recurrir más al VAR por decisión propia? No que te avisasen, sino yo en alguna jugada poder decir, oye, la quiero ir a ver a la pantalla. No, la verdad que nosotros en ese sentido lo hacemos abiertamente. Es decir, cuando una acción tú no la has visto, tú dices, no la he visto. O sea, no tengas reparo en llamarme. Incluso si tienes dudas, si la jugada es complicada, no he visto nada, llámame si es necesario. Es decir, en ese sentido hay una apertura total por parte del árbitro de campo. No lo sabíamos. David Sánchez. Que no sean para embarrar se me ocurren pocas, pero por ejemplo, una histórica así de mirando un poquito para atrás. Tiene que ser corta, ¿eh? Sí, a Casemiro porque jamás nadie le expulsaba. y en Inglaterra le expulsan. Yo tengo que decir que estuve al borde de la expulsión cuando me dio la patada en el Betis Real Madrid, no sé si lo recuerdan, se me tiró al suelo. Estuve al borde de la expulsión, pero digo, bueno, se ve que ha sido involuntario, se resbaló y no pasa nada. A mí me han dicho que el chaval es muy educado con los árbitros. Muy correcto, sí, no, de claro, hecho, con los árbitros sí, pero el problema es la... Es que perdona, es que hay algunos que son unos broncas que están todo el día pero es que en concreto de verdad... Vale, perfecto, pero las decisiones no se toman por si son educados con los árbitros, sino por lo que hacen en el partido. La pregunta no era para foto, ¿eh? Claro, era para Hernández Hernández la pregunta. Sí, por favor, Isaac, cállate, por favor. Venga, es broma. Respuesta rápida. De esta pregunta. Sí, ¿por qué no habéis echado nunca, por ejemplo, tú a Casemiro? Ya era lo que te quedaba, haber echado a Casemiro. En Inglaterra le pues mira, se dice que en el clásico de 2017 que pitó en el Bernabéu tenía que haber sido expulsado, tenía una amarilla y el minuto 30, 35, 40 de la primera parte hace una entrada que se dijo y se afirmó categóricamente que era la segunda amarilla, que yo tenía que haberlo expulsado. Lama. Ahora que te ha sacado Juanma lo del Madrid y el Barça, ¿tienes la sensación, pero sé honesto, si no, no me contestes, de que tus jefes le tienen miedo al Madrid y al Barça y muchas veces le ponen los árbitros para que no les moleste al Madrid y al Barça? No, que va. Después a ti no te ponen nunca al Madrid y al Barça. ¿El qué, perdona?
Que porque entonces a ti nunca te ponen un Madrid-Barça. Hombre, yo el primer partido de esta temporada fue el Barcelona. Esa es la digo, el Madrid-Barça. El clásico, no, el Madrid o el Barça. Ah, el Madrid-Barça. Sí. Porque ellos estiman que los árbitros que lo han pitado estas últimas ocasiones están en un mejor momento de forma del que estoy yo. Y seguramente tienen razón. Pedro Martín. Estos iguales. Pedrito. Hernández, tú que eres un hombre de mundo, que eres internacional, olvídate de los tribunales ordinarios. Deportivamente, ¿tú crees que el Barcelona tendría que haber sido sancionado por el tema de Negreira? Deportivamente, Sinceramente no tengo los conocimientos como para dar una opinión al respecto, sinceramente. O sea, sería meterme en un berenjenal que no controlo jurídicamente ni controlo de tribunales, y sinceramente sería darte una opinión sin ningún fundamento. Por lo tanto, prefiero no opinar porque no sé. Alejandro Hernández ha sido una de las entrevistas que más me ha sorprendido en el partidazo en todos estos años. Ha sido un placer escucharte y de verdad que te doy las gracias por estar con nosotros y por escuchar el programa. Espero que ¿Puedo hacer yo la última? Sí, venga. Venga, muy rápida. Del programa del partidazo, ¿quitarías algo? No, dilo. No, es que, Alejandro, di a lo ver que si me da una alegría y quita a alguien. Di la verdad. Di lo que te salga del corazón. Ha sido muy honesto. ¿Que si quitaría algo? Sí. Algo o alguien. O algunos. No, sinceramente les escucho, ya lo dije al principio, ya les garantizo que a partir de mañana voy a seguir escuchándoles. Muy bien. Ya se los prometo. El programa líder en la radio. Eso es. Pero no, únicamente cuando yo arbitro y sé que me van a dar cera, esa noche no lo pongo. Es tan sencillo como eso, pero no cambiaría nada. Muy bien. Pero pues, ponlo. No, salud aunque mental. te hayas equivocado, yo te defiendo. Salud mental. Sí, efectivamente. Alejandro, gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Gracias a ustedes, gracias. Suscríbete al partidazo de COPE. Partidazo de COPE. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy los vídeos, este y este.